Hoy en Latin Now. ¿Por qué decidió emigrar a los Estados Unidos? Y me tocó desplazarme del país. Si usted es turista, haga lo que le estamos diciendo. Tiene que trabajar 36 años. ¿Cómo fueron esos primeros días aquí al llegar a Estados Unidos? Había unas cabinas telefónicas y era por la única parte donde usted podía comunicarse. Señoras y señores, un capítulo más de Latin Now, programa de latinos con latinos y emigrantes. Sí. Latinos. Mi nombre es Diego Rincón, Juan Manuel Carvajal. Juan, cuéntenos cuál es el tema de hoy. El tema de hoy, tema muy interesante, vamos a regresar al pasado, ¿no? Para conocer todo lo que pasaba hace 23 años exactamente. Y a partir de esas experiencias, pues vamos a ver qué diferencia hay con lo que se vivió en ese tiempo y lo que pasa ahora, ¿no? Para que la gente haga su comparación y ver si el sueño americano todavía existe. Vamos a volver al pasado porque tenemos un invitado que llegó hace 23 años a los Estados Unidos, a Florida específicamente, un colombiano. Hoy en día ya es ciudadano americano. Hace 23 años vive acá y se trajo a toda su familia. Más adelante vamos a conectarnos con él, vamos a hablar con él. Latin Now Podcast. Hablemos entre latinos, las conversaciones que nos unen y las experiencias que vivimos. Bienvenidos a una nueva edición. Comenzamos. Por ahora, antes de pasar a la entrevista con nuestro invitado especial, Juan, cuénteme un chasco suyo en los primeros meses en este país. A ver, recuerdo, ¿no? Yo pensaría que el tema del transporte me dio duro aquellos días, porque recuerdo que mi ruta era, cuando iba a trabajar, tenía que tomar un bus desde donde yo vivía hasta la estación de metro y de ahí llegar a otra estación de bus para tomar otro bus que me llevara a mi trabajo. O sea, en ese trayecto eran 3 horas más o menos. Siempre llegaba tarde a la última estación del metro en la noche y me dejaba el bus, porque el bus es por horarios, ¿no? Varias veces me pasó. Entonces tocaba llamar a los amigos y pedir ayuda. Menos mal habían amigos, ¿no? Porque si no, me hubiera tocado caminar aquellas noches. Porque si no, este man estaría todavía esperando el tren. Caminando. Porque en aquella época no tenía carro, ¿no? Es complicado, es complicado. Es complicado y sobre todo el transporte público es muy difícil. Yo pensaría que, o sea, de las ciudades que conozco en este país, creo que Nueva York es como la única que tiene un sistema de transporte público que uno dice, bueno, me deja en la esquina de mi casa. Señores, es importante aclarar, nosotros en Latin Now no estamos diciendo que Estados Unidos sea mejor que nuestros países natales. Sí, no. Lo que pasa es que somos personas que vinieron a este país, somos emigrantes de nuestros países, contamos vivencias en esta tierra nueva para nosotros en muchos aspectos. Y se volvió nuestra segunda casa. Queremos a Estados Unidos porque a muchos nos da una segunda oportunidad. Pero en corazón estamos con nuestros países de origen. Entonces eso no va a cambiar y eso pues nos gusta aclararlo porque a veces obviamente hacemos comparativas fuertes. Obviamente que chocan porque nuestros países pues no es igual a Estados Unidos. Pero este país también tiene cosas que nuestros países natales pues mejoran, ¿no? Oye, Juan, sí. ¿Sabes qué llegó? La hora del invitado especial. El invitado, sí, vamos con el invitado. Oye, tengo una amiga que siempre los presenta muy bien. ¿Quién? Escúchala. Personajes Latin Now. Estamos en estos momentos con nuestro invitado especial, Eliseo Rincón. Llegó hace 23 años a este país. Eliseo, ¿cómo estás? Bien. Gracias por la invitación. Qué bueno que puedas tener tiempo para comentarle a la gente de Latin Now un poquito tu experiencia. Juan, si quieres empezar dándole la primera pregunta a Eliseo para que comience a contar su historia. Es importante resaltar que actualmente la gente viene a Estados Unidos y se escucha mucho cuando te dicen, no, es que ya no es lo mismo que antes, ¿no? Entonces queremos precisamente eso, conocer cómo era antes, ¿no? Para saber en realidad si era tan bueno como lo pintaban. Entonces, don Eliseo, quisiera que me contara, pues para comenzar a conocer su experiencia, por qué decidió emigrar a los Estados Unidos y bueno, y por qué escogió Miami como su lugar de llegada. Bueno, el tema fue un tema de orden político y
me tocó desplazarme del país. Tenía dos opciones, ir a España o venir a Miami. Y decidí por Miami porque conocí, pues conocíamos a una persona aquí. Y decidí Miami porque era mucho más cerca de Bogotá. El país estaba en una situación muy compleja, cosa tal de que me llevó a tomar la decisión de salir. ¿En qué año fue precisamente? En el 2000. Bueno, ¿y cómo fueron esos primeros días aquí al llegar a Estados Unidos? ¿Cómo le fue en esos primeros días? El golpe es duro, a muchas personas les creo que ha pasado. Yo llegué a donde una persona que cuando veníamos de vacaciones me dijo que bienvenido, que esa era mi casa y toda la cosa. Pero ya cuando le pedí el favor de que me alojara por un tiempo mientras yo me ubicaba en la ciudad, las cosas no fueron iguales. Yo llegué y de inmediato me dijeron que eran 15 días para estar ahí, sin conocer la ciudad, era un poquito complicado. Eso es un caso que pasa mucho o a menudo, ¿no? Que la gente a veces ofrece ayuda sin de pronto pensando de que eso nunca va a pasar, ¿no? Y cuando ya nos vemos solos en este país o cuando ya nos vemos con esta familia, pues también ya es una carga que ellos en ese momento no pensaban que podían tener, ¿no? No, y también porque hay gente, digamos, te invitan, pero en el momento que tú vas a llegar, esa gente de pronto tiene otros tipos de problemas, otras complicaciones, y están muy enredados con sus cosas personales, que hacen que no sea factible que uno pueda vivir con ellos. Imagínense, hace 23 años no había, el internet estaba muy a sus inicios, no había comunicación con otros países así tan cercano como ahorita. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue esa etapa de poder Pues seguir conectado a Colombia? Es una etapa muy, muy difícil porque primero estar con familia y desprenderse de la familia y de un momento a otro encontrarse solo en otro país, pues es muy duro. En ese momento no había comunicación. Aquí habían unas cabinas, porque el sistema de celulares hasta ahora se estaba desarrollando. Había unas cabinas telefónicas y era por la única parte donde usted podía comunicarse. Del resto, como a los 2 o 3 meses de estar aquí, salieron unas tarjetas para llamadas. Entonces ya usábamos mucho los teléfonos públicos. A través del teléfono público podíamos comunicarnos con la tarjeta que comprábamos. En ese primer año fue un proceso como de muchos cambios inmediatos, porque casi que a los 6 meses nace MetroPCS. Y MetroPCS sí le da acceso a los ilegales a tener un teléfono. Los teléfonos celulares, las compañías regulares no le daban teléfono a una persona que no tuviera papeles porque son teléfonos pospago. Por eso nace MetroPCS, que es un teléfono prepago, y ahí sí le pueden dar teléfono a todo el mundo. Eso fue un boom. Lo principal al llegar es poderte comunicar, bueno, por cuestión de trabajo y para comunicarte con tu familia, obviamente, ¿no? Entonces eso es como una de las cosas principales al llegar, ¿no? Que necesitas. O sea, el sistema que se usaba en la ciudad era un voz a voz. Usted, por ejemplo, para ir a un trabajo le daban una dirección y si no conocía la ciudad, pues era muy complicado llegar. Que efectivamente, ¿cómo vas a conocer la ciudad si llevabas un mes? ¿Cómo haces para conseguir empleo sin teléfono, sin carro? Imagínense, si acá en Miami hoy en día necesitamos vehículo, me imagino hace 23 años más. Y sin GPS, ¿no? La comunicación era a través de periódicos, de esos que dan gratuitos, ya casi que no hay. Había uno que se llamaba... El Clarín. El Clarín, exacto. Y yo me puse a mirar en el Clarín un aviso de que estaban recibiendo gente para lavar carros. Eso por lo menos me permitió tener un salario que era muy mínimo, pero me servía para resolver lo básico. En esa época, ¿cuánto era el salario mínimo? No, en esa época el salario mínimo era de $6 la hora, pero a nosotros nos pagaban menos porque recibíamos tips. Ellos lo que hacen es redondear, como dice, sí, completar. Entonces te dicen, o sea, tú vas a ganar los $6 mínimos por hora, pero yo te pago 3 más tips que normalmente sacas, son otros 3. Con eso completas los 6 que se están en ese momento pagando mínimo la hora de la Florida. Dicen los tips te van a redondear para ahí $10, y como para que tú te vayas animado, ¿no? O sea que había muchas oportunidades a pesar de la falta de comunicación, la falta de movilidad. Había oportunidades rápidas porque sí, fue rápido el tema de conseguir empleo. Lo que pasa es que estábamos en un momento de transición. En el 2000 alcancé a vivir todavía la bonanza de este país. Eliseo llegó antes del 9/11. Eso
Eso hizo que todo cambiara. A los 8 meses viene el 9/11 y el país cambia por completo. Pero hasta el 9/11 alcancé como que a observar, no a vivir, pero a observar la bonanza que tenía este país en ese momento. Una persona podía hacer un mercado con $20. Precisamente quería preguntar sobre eso, ¿qué percepción había en cuanto a la economía por ese tiempo? ¿Se podía enviar dinero a Colombia, por ejemplo, o al exterior? ¿Se podía ahorrar? ¿Se podían comprar bienes aquí o en el país natal? ¿Era posible eso en aquella época? Sí, el país era muy barato. Una habitación costaba $100 el mes. Tú podías comer con $30 a la semana. Y la comida era bastante, era muy bastante. El promedio de plato por restaurante eran como $5. Llegamos a encontrar hasta de $2.50. Para ir avanzando en el tema, ¿qué pasaba en año tras año sin ver a la familia o con la gente que estabas alrededor, que de pronto llevaba años sin ver a la familia? ¿Cómo era esa sensación? Era como muy deprimente, ¿no? Pues es una situación de angustia, de tristeza, por no poderse comunicar. La soledad es muy dura. Para usted, ¿qué tanto ha cambiado la situación desde el año que llegó hasta el día de hoy? Bueno, la verdad es que si vemos frases muy trajinadas, pero que realmente son ciertas. Este es el país de las oportunidades, sí lo es. Me faltó un poco más de visión para aprovechar las oportunidades que se presentaron en el camino, pero otras personas lo hicieron. O sea, lo primero que le digo a la gente que llega es que hay estabilidad de trabajo. Uno tiene un trabajo estable. Yo prácticamente no he estado sino en 2 o 3 compañías en 23 años. Y recomiendo a los que me están escuchando pagar impuestos, porque dentro del porcentaje de impuestos que tú pagas, un porcentaje se va para el retiro. Cosa tal de que hoy, gracias a ese ahorro que hice con el Estado, tengo un retiro. Eso lo quiero reforzar con el hecho de que hay veces las oportunidades acá se presentan para más que todo para su futuro. Él lleva 20 años, digamos, en este proceso y hace unos años atrás logró tener su pensión que de pronto en su país hubiera sido más complicado y no se le hubiera dado de pronto con tanta ganancia económica como de pronto lo tiene en estos momentos. Entonces eso es importante, no solamente venir a hacer plata acá, sino en pensar también en su futuro, en su vejez, porque usted ahorita es joven, pero más adelante ya no lo va a hacer. No, y que como que indagar más sobre el seguro social, porque la mayoría casi que no conoce ese tema. Y el seguro social tiene varios pasos. El más rápido es que usted tiene 10 años para obtener el derecho a tener un seguro, que es relativamente corto tiempo. Si ha cotizado 10 años, tiene derecho de aquí a mañana porque se enfermó y ya no puede trabajar. Esos 10 años le sirven para que lo pensionen. Este dato es para los jóvenes especialmente. Bueno, y para todo el mundo, porque al final es información general. Hay que entender que este país cotiza con base a 36 años. O sea, el país asume que usted, para recibir un full retiro, tiene que trabajar 36 años. El ingreso va a ser más alto. Entonces, por eso es importante desde joven cotizar. De igual manera, esto lo podríamos tocar un poquito más adelante en otra situación para hablar un poquito de lo que podríamos tener o que podrían lograr usted ya estando estable acá y poder pensar en una vejez en este país. O de pronto en otro país, pero pues ya con su retiro en Estados Unidos. Eliseo, una preguntita. Tenemos un top 5. Top 5 Latino. 5 momentos, situaciones que usted recuerde al haber llegado aquí a Estados Unidos. Que lo más seguro que tiene más de 5, pero denos las mejores 5. Bueno, yo pienso que la número 1 es para el que venga con títulos y con grados y todas esas cosas, que venga un poco consciente que eso aquí no le sirve inicialmente de mucho, que se prepare psicológicamente para, si va a sobrevivir, a estar dispuesto a aceptar cualquier tipo de trabajo. Hay que entender 2 cosas. Primero, la barrera del idioma. Y en segundo lugar, la homologación de las carreras. Es importante que la gente lo tenga en cuenta porque a mí me pasó. 2. Bueno, el 2, lo más duro fue la separación de la familia. El número 3, la comunicación, que ya hoy en día los que llegan hoy en día no tienen ese problema. El transporte público es muy deficiente. Entonces la gente tiene que empezar a mirar que si puede traer un poquito de dinero, unos $2,000,
para comprar su transporte, para poderse mover, es importante. Y eso le va a dificultar llegar a los trabajos o aplicar en diferentes trabajos. Bueno, número 5 puede ser, digamos, que casi que hay que iniciar muchas cosas. Por ejemplo, yo sugiero que los que no hablen el inglés entren a estudiar, se preparen, porque el que tiene un idioma, el que tiene el inglés, tiene mejores posibilidades de conseguir trabajos y mejores trabajos. Ahí tienen un top 5 de momentos y de consejos de una persona que llegó hace 23 años. Juanito, ¿tienes algo por qué preguntarle al Liceo? Por último, ¿para usted entonces sí era mejor antes que ahora? Sí, no, la verdad sí, no, porque digamos que hoy en día estamos más comunicados que antes no lo teníamos. La diferencia, la más importante, la que yo más creo que debe reflejar, es el costo de la renta, que es muy alto. Entonces, ¿el sueño americano ya no existe? Yo pienso que digamos que mi recomendación es esta. Para los que están en sus países de origen, están allá, tienen un salario, están bien, les aconsejaría no tomar la acción de venir. Eso yo pienso que puede ser para la persona que no tiene posibilidades en su país y que está en una situación bastante difícil. Es un punto de vista y es un punto de vista bastante aceptable. Claro. De igual manera ustedes toman sus decisiones. Hay personas que sueñan, así tengan el mejor trabajo, sueñan vivir en este país. Y la verdad lo que dice también es muy cierto. Si ustedes están bien en esos países y solamente es un capricho, bueno, estúdielo bien antes de venir, porque también hay que empezar de cero, ¿no? Liceo, muchas gracias por tu historia, muchas gracias por compartir con nosotros esas experiencias. Bueno, muchas gracias y espero haber sido de ayuda para los que estén escuchando el tema, que me parece un programa magnífico y que los felicito. Eliseo Rincón, 23 años en este país, colombiano, administrador de empresas y bueno, una experiencia más de vida. Ahora vamos con la recomendación del día. El tip del día en Latin Now. Eliseo Rincón nos dejó una experiencia bastante clara de cómo era antes los Estados Unidos y cómo es actualmente. Como es ahora. No, y muy interesante porque le tocó la transición, ¿no? Del 9/11 que tanto marcó prácticamente al mundo entero, ¿no? Marcó la diferencia total en el mundo y acá la gente cambió completamente el chip. Eso nos lleva, lo que acabamos de escuchar en la entrevista, y eso nos lleva al consejo del día. ¿Qué consejo tenemos hoy, Juan? ¿Qué consejo tiene usted para darle a la gente? Pues bueno, fíjate que el invitado tocó un tema muy importante que era lo de la comunicación, ¿no? Y cuando llegas a este país, obviamente es algo que hay que tener muy en cuenta, porque necesitas comunicarte no solo con tu familia, sino para conseguir trabajo. Así que me imagino que todo el mundo llega acá y dice, ¿será que puedo sacar un celular con minutos? ¿Será que me lo dan sin papeles? ¿Cómo es esa experiencia? Pues bueno, existe toda clase de planes, ¿no? También es como muy parecido a Latinoamérica. Está el que llamamos prepago, que llamamos en algunos países. No sé si tienes alguna compañía en específico que conozca. Bueno, yo conozco Cricket. Simple Plan. Metro PCS también. Y con el pasaporte y con una dirección. Pero ojo, es un plan de solamente línea, que usted paga mensual y cuando usted ya no lo quiere pagar, pues ya no lo paga y no pasa nada. Pero este plan tiene internet limitado, telefonía, lo que no puede sacar celulares, ¿no? Acá el problema radica es que cuando usted no quiere sacar, o sea, que necesita sacar un celular financiado, es que le piden el socio. Sí, pues mira, desde mi experiencia, para que lo tengan en cuenta, cuando yo llegué a este país, yo me traje mi teléfono de Colombia, pero tengan en cuenta que algunos teléfonos no funcionan aquí, ¿ya? Analicen. Sí, están restringidos. Hoy en día se ha restringido mucho. Cuando yo llegué no pasaba eso, pero hoy en día se ha restringido mucho la telefonía celular. Lo que yo sí les voy a decir, yo no sé muy bien si pasa en Latinoamérica toda. Mucha gente te vende supuestamente una SIM card que cuando llegas acá, que la metes y pones y yo no sé qué, y que yo conozco han llegado acá con esa SIM card y no les sirve para nada. Señores, es más,
Si usted es turista, haga lo que le estamos diciendo. Y cómprala acá. Si piensa venir acá de turismo, saca una línea por un mes y ya. Pero no se meta a creerle a gente que le vende esto desde sus países. No es verdad. Y bueno, ya si quieres sacar el teléfono financiado, que porque te gusta el iPhone, te gusta el Samsung, el último Necesitas Samsung, socio. necesitas tener crédito y socio. Ténganlo muy claro Sí, y muy en cuenta, porque es muy importante tanto como para buscar trabajo, como para comunicarse con su familia, como para darle internet a su computador. Si también tiene un computador También. pequeño, eso también uno le puede hacer el hotspot. Pero si no tienes internet en tu casa, no tienes acceso, ve también, busca un Starbucks, las librerías, puedes tener internet en todas las Los centros librerías públicas, tienen internet, Centros comerciales. los centros comerciales. Algunos lugares turísticos en la playa, por ejemplo, tiene también señal abierta. Pero fijo, librerías siempre hay que contar, se vas a encontrar en la zona donde vivas, siempre. Sí. Hay librerías cerca, acceso libre, puedes entrar, puedes sacar tu tarjeta de la librería si quieres. Allá también te prestan computadores, ese es otro dato que les doy. Pues sacas la tarjeta, con tu pasaporte te dan la tarjeta de inscripción de la librería, puedes tener computadores para poder buscar empleos y eso ahí en la librería, tomar los datos y bueno, irte con una idea. Es simplemente ideas para facilitarles y ayudarles el proceso cuando ya estén acá. Sí, la comunicación. No se les olvide, nosotros estamos dando tips, estamos subiendo cosas a nuestras redes de Latin Now, Instagram, simplemente síganos. Esté pendiente de nuestros podcasts, siempre están ahí para que usted pueda escuchar y pueda tener una idea. Y si usted ya sabe, mándeselo a gente de su país, a gente que conozca a su familia, que quiera venir. Ya le dijimos cómo es la comunicación, ahora más adelante le hablaremos de vivienda, de transporte, de cuenta bancaria, ¿no? Porque también la cuenta bancaria es importantísima. Este tema latino es largo y tenemos temas para hablar, lo que no tenemos es tiempo. Juanito, gracias por el día de hoy. Dale. Nos veremos en el próximo podcast. Sí. Cuídense, gracias por escucharnos. Muchas gracias, ahí estamos en contacto y no se pierdan la próxima edición. Esto fue todo en Latin Now. No olvides seguirnos en nuestras redes y plataformas digitales. Volveremos con otro tema interesante para nuestra comunidad latina. Hasta la próxima.